Hola, ¿qué tal? Soy Rosemary Martínez, soy creativa, diseñadora y quiero comentarles y compartir con ustedes que hace unos años viví una experiencia que marcó mi vida y fue el acompañamiento de mis papás en sus últimos días de vida. Gracias a lo profundo que fue esa experiencia, tuve la sensación, la necesidad de poder compartirlo con gente porque pasó una cosa increíble. Y fue que vi este momento tan difícil bajo un lente tan creativo y diferente, que lejos de sentir sufrimiento, sentí una sensación de paz, de alivio. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Te invito a que descubramos esta nueva forma de ver la muerte, llena de creatividad, de amor y de paz. Hola a todos, soy Rosemary Martínez y esto es Morir es Vivir. Y estoy feliz porque hoy tengo una persona muy especial. Una persona que conocía yo cuando era pequeñita, que conocía a mis papás y que hubo pues un lapso de más de 50 años que no nos veíamos, sí, ¿no? Y ahora nos hemos reencontrado y ha sido increíble. Así que les presento a Kiki Preiser. Y quiero contarles un poquito de ella. Mira, Kiki es una mujer que ha aprendido de cerca lo que significa acompañar la vida y también la muerte. A lo largo de su camino ha vivido pérdidas muy, muy profundas, yo sé, como la de tus papás, tu hermano, además de pérdidas como la pareja, ¿no? Y eso, no, sí, o sea, son también otro tipo de pérdidas, ¿no? Sí, y que te han hecho transformarte, que te han hecho llevar y rediseñar tu vida desde otra mirada, ¿no? Llevándola a entender la muerte no solo como un final, sino como una maestra silenciosa que nos enseña a valorar la vida. Y después de tu separación, te tuviste que reinventar muchas veces a lo largo de tu vida, muchas, yo sé. Y Kiki encontró su propósito al crear la Casa de Retiro Los Naranjos. Un espacio donde los adultos mayores fueron atendidos con dignidad, ternura y humildad. Y humanidad. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Durante años acompañaste los últimos días, los acompañaste en sus memorias, en sus silencios y también en sus últimos suspiros, con esa valentía, esa gran ternura que refleja tu mirada, ¿no? Y que me encanta volver a reencontrar. Así que, Kiki, gracias por reencontrarnos. Qué gusto. Qué fantástico. Por una gran casualidad que acaba de suceder hace unos días. Pero sí, pues muchas gracias, Rosemary. Hola, buenas tardes todos. Ha sido un poquito el resumen de mi vida, que bueno, es más largo y detalloso y me encanta platicar los detalles, pero en general esto ha sido así y bueno, es cuando yo me he dedicado a esto por una, pues a lo mejor, no casualidad, pero por a lo mejor un feeling que tuve desde siempre de ¿qué va a ser? O sea, yo siempre soy existencialista y necesito saber qué hay después, pero también en ese proceso pues hay un camino en la vida que hay que cursar, que es pues la vejez, ¿no? Y yo crecí con una bisabuela, una abuela y una mamá, que obviamente mi mamá era joven, pero mi bisabuela tenía 93 años cuando murió, mi abuela tenía 89 años cuando murió, mi mamá murió de 89 también, entonces somos longevos, ¿no? O sea, tengo una historia longeva en mujer y en hombre no. Ay, sí se mueren muy jóvenes. Mi papá es 56, mi hermano es 55. Y bueno, eso es. Oye, Kiki, y siempre empezamos, todos los episodios, siempre empezamos con una primera pregunta. Y es, ¿cuál muerte es la que más te ha impactado y qué aprendiste de ella? Mi papá se murió cuando yo tenía un año. Un año. Entonces, mi hermano, éramos dos, mi hermano y yo, y mi hermano fallece de ahorita para ahorita, se cae y no sabemos exactamente por qué se cayó, pero en ese momento fallece, incluso fue horrible porque muere un martes, lo encontramos un miércoles, ¿no? Y siempre hay nunca se le hizo autopsia por una cosa o por la otra, pero siempre hay la duda de por qué pasó.
Pero ¿qué aprendí de eso? Fíjate que en reflexión, además mi mamá muere 4 días después. 4 días después de tu hermano. Sí, viernes para amanecer, una doble sábado. pérdida. Doble pérdida en una semana. Y entonces la reflexión es, el otro día se murió una persona en la casa y el nieto me salió. Y en ese momento me di cuenta de la reflexión de estos dos experiencias tan cerca y tan difíciles, ¿no? Es un privilegio saber que te vas a morir. ¿Por qué? Porque, te vas a ir de este plano, lugar, planeta, este espacio, no sé cómo le quieras decir, y irte de ahorita para ahorita. O sea, mi hermano estaba vivo ahorita y sin enfermo, o sea, se cae y se muere, ¿no? Y el hecho de tú saber, de tener el tiempo de despedirte, de pensar, de arreglar, de decir, de saber, olvídate con los demás. Además, tú llegas a esta vida solo y te vas solo. ¿Pero a dónde? ¿Cómo? O sea, es un momento de reflexión, de despedirte, de no sé cómo sea, porque la verdad, sí estoy en eso, en un estudio profundo de todo eso, pero no sé cómo vaya a ser, pero o sea, para mí es un privilegio saberlo y tener la serenidad de decir, ok, en este momento. Y yo he visto mucha gente morir y así como dicen que tienes la raya marcada o que Dios o alguien te marca el momento, yo siento que es una decisión también. Una decisión el morir. Sí, sí. O sea, tú me lo acabas de decir, tu madre dejó de comer. Mi mamá dejó de comer. Hay gente que tiene enfermísima muchísimo tiempo y de repente un día, y dices, ¿qué hace aquí? O sea, y de repente toma la decisión de ya no comer, alguna cosa pasa que en ese momento ya. Y yo creo que entonces es una decisión interna. Yo creo que en el caso de mi papá también, él decidió. O sea, porque hubo un momento que se estaba ya a punto y de repente hubo un cambio de planes, ¿no? Y casi que se regresó de la ultratumba para poder cerrar bien. Claro, claro. Imagínate, ¿no? O sea, como que sí. Y algo. Tú lo pones en el libro. Ya decidió. Ya decidió. Ya tomó la decisión. Fíjate, qué cosa. ¿Y cómo fue que de repente tu mamá 4 días después de tu hermano? Pues mi mamá sí estaba enferma, tenía un cáncer fuerte, estaba ya con un poco pues dopada, con parches, no sé ni de qué. El asunto es que nadie le dijo que Pablo se murió, yo nunca me atreví, ni lo iba a hacer. Mi mamá no estaba, yo siento que lista, tan grave para morirse. Y ella supo, porque su comportamiento cambió completamente a partir de que estábamos en Galloso y me habló la enfermera y me dijo, señora, su mamá quiere verla a usted o a su hermano. Pues le dije, pues ni yo ni mi hermano, manita. O sea, pínale el bote de CBD, por favor, porque no podemos ir ahorita, ¿no? Y a partir de ahí cambió mucho su actitud y fallece 4 días después. Tú sientes que lo intuyó, que lo supo, que cada célula... Sé que lo supo. ¿Cómo lo supo? No. ¿Nadie se lo dijo? No. Entonces, no sé si fue algo, no sé, un pacto, no sé. Se habla de muchas cosas que pues, no sabemos, ¿no? Esa magia, ¿no? Uh-huh. Esa magia que es vivir y morir, ¿no? O sea, es vivir y morir. Ajá. Y porque morir es vivir. Exacto. Oye, y... A ver, yo no conozco a nadie que haya puesto una casa de retiro. O sea, no es aquello que cuando digas, oye, ¿tú qué quieres hacer cuando seas grande? No, yo quiero poner una casa de retiro. Como que no es una cosa normal que se estile ponerlo. O sea, ¿qué fue y en qué momento dijiste, quiero poner una casa de retiro? En realidad fue que yo me separo del papá de mi hijo y me voy a vivir con mi mamá. Ajá. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Y entonces, ya viviendo con mi mamá construye ya mayor, o sea, 70 y tantos años, una casa enorme, que es donde estoy ahorita, y donde abrí la casa de retiro en su momento, ¿no? Y le dije, mamá, ya estaba muy cómoda mi mamá y conmigo, y yo dije, nope, o sea, es temporal, manita. Es conveniencia mía y es temporal. Entonces me decía... yo le dije a ella, oye, pues tienes la amiga A, la tía 2, la tía Chonita, ¿sabes? ¿Por qué no viven juntas?
en esta casota y pues uno puedes rentar, tener un chofer entre todas, una gran camioneta entre todas, una enfermera entre todas, un chef te gusta, entre todos puedes, entre varias personas puedes costearlo. No, claro que no, obvio. Otra generación, una manera de pensar muy diferente, me mandó derechito por donde llegué y de ahí decide regresarse a México, porque esto es en Metepec, ¿no? Yo me acuerdo de tu mamá, que era de armas tomar. No, bueno. Tu mamá era de armas No, si yo te daba miedo a mi era mamá, como la doña. Sale corriendo. Sí, era como, tenía personalidad como la doña. Yo aprendí a que no me diera miedo, pues. Entonces, luego daba yo también miedo. Entonces la relación era un poco así de choque. Entonces pasa que mi mamá se quiere regresar a México, ¿no? Entonces yo, por decir cualquier cosa, mira, te rento la casa, pongo una casa de retiro y cuando tú decidas regresar a Metepec, porque bueno, estábamos en Metepec ya, se regresa a la Ciudad de México, no sea yo en el pueblo. Pues. No sea yo. Entonces le dije, cuando ya te quieras regresar, te regresa a tu casa, pero mientras yo te la rento. Así fue. ¿Cómo se llama eso? Eso es un senior co-living. No. ¿Empezó como un senior co-living? A ver, sí, un poquito definiendo... asilo es horrible. Oye, es que si la palabra... Pues es una palabra de un lugar donde recogen a personas ¿cómo se dice? ¿Desamparadas? Desamparadas, o cómo se dice. No, en situación, así lo dice la ley. ¿De vulnerabilidad o...? No, de abandono. De abandono, uy, sí. Entonces, es un asilo y es donde llega gente, pues con pura obra de caridad y pura ahora sí que yo he ido a fundaciones, y así les regalan, todo regalado, tristes, ¿no? Ropa, comida, todo. Sí, es muy triste. Luego existe lo que es una casa de retiro, que viene del inglés, ¿no? Retirement home. Entonces, de ahí es como un lugar privado, medio institucionalizado, en donde pues tienen actividades, viven, y hay desde los lugares enormes aquí en Santa Fe o en cualquier lado del mundo que son departamentos en un edificio y ahí les dan todos los servicios, pueden o no comer, pueden convivir o no, ¿no? Luego hay las casas de retiro pequeñas como la que yo tenía, que es como tienes recámaras y un área común. Forzosamente tienes que convivir, ¿no? Es más difícil estar en un cuarto pequeño todo el tiempo metido, ¿no? Y luego la otra parte, que es lo que ahora hago, que es el cohousing, ¿no? Yo ya soy un adulto mayor, por cuestiones legales que no sé si luego lo vayamos a platicar, me clausuraron mi casa, tuve que reinventarme y entonces yo me fui a vivir ahí. Es casa de mi mamá ahora, porque pues era de mi mamá, ahora es mía, mi mamá muere, Pablo, mi hermano también. Entonces la casa es mía y ahora yo vivo con 10, o sea, somos cerca de 10 a veces, 8 a veces, personas adultos mayores, juntos, que fue lo inicial que yo le había propuesto a mi mamá, ¿no? Entonces, fíjate, hay bastantes como modelos, ¿no? Modelos diferentes. Sí. Y muchas opciones. Fíjate que está bien interesante, porque ¿cómo te preparas para eso? Porque, te quiero hacer 2 preguntas que vienen unas pegaditas, una pegadita a la otra. Una es que si crees que nuestra educación y la sociedad nos prepara para envejecer. Y la otra es, pues si no nos preparan, pues es una cosa que va a llegar sí o sí, ¿no? Sí o sí. Bueno, ojalá te llegue, porque no hay muchos casos donde no te llega la vejez, como a tu hermano, que era charming, maravilloso. Qué rico poder llegar a viejo. Qué rico. Sí. Es difícil, pero qué rico. O sea, sí. Estamos preparados y si la educación nos prepara. O sea, la sociedad nos prepara y nosotros tenemos la opción de prepararnos. La primera es no. La tampoco. Sociedad no nos prepara, al contrario. O sea, la tendencia siempre es a mantenerte joven, a invertir tu tiempo en no vivir tu edad, ¿no? O sea, yo como decía, de chica siempre quería ser grande y ahora que soy grande, quiero ser grande. ¿Sabes? O sea, sí. Y tu trabajito te costó llegar a donde llegaste, ¿no? Sí. Y definitivamente buscan la manera de que siempre te vas... eres una mujer de 60, pero me veo de 40.
padre. Sí o sea, hay mucha gente que lo hace natural y no digo que no veas por tu persona. Es muy importante sentirte bien, pero no dedicar que tu prioridad sea esa, ¿no? Al contrario, el tiempo, dinero y esfuerzo creo que se debe de yo en la experiencia, porque he visto tantas familias pasar por todo este proceso complicado, debería de ser ¿cómo quiero pasar mis últimos años? ¿Dónde? ¿Cómo lo quiero yo? ¿En qué lugar yo me meto? ¿No? Yo ahorita, afortunadamente, y por todo este camino, pues ya me metí en mi casa. Ya estoy metida en mi casa de retiro. Ya estoy co-housing con adultos mayores. Y de hecho, un primo mío tiene 63 años, yo tengo 62, y de ahí para arriba, ¿no? Hasta 95. Entonces, pues convivimos, platicamos, nos quedamos gordos, nos peleamos, porque también la vida es eso, ¿no? No, bueno, en tu propia casa pasa eso. Ajá, claro. ¿No? Bueno, y me contabas hace poquito que cuando de repente ya alguien que está ahí se enfada y grita y te dices, eso es señal de que ya está en casa. Sí, cuando yo tenía la casa de retiro así como un negocio, ¿no? Porque ahora es como un cohousing, es como mantenernos todos a todos. En ese momento, sí, cuando entraba una persona y pues entraba... son generaciones que nunca se vieron ahí, ¿no? Entonces los llevan y estando ahí, pues están como vigilantes, como observando, como no siendo ellos. Con miedo, supongo. En el momento que es unas personas más rápido, otras más despacio, pero en el momento que te mientan la madre, dices, yes. ¿Por qué? Porque ya se sienten con la confianza, ¿no? Ya pueden, ya soltaron, ya hasta dicen mi casa. Cuando dicen mi casa, bueno, para mí era así como heaven on earth, ¿no? O sea, es padrísimo que ya una persona así tan rápido se sienta a gusto. Que ya en el momento que dicen es mi casa, ¿no? Uh-huh. Que tú dices así, wow, eso es lo máximo, que de repente vienen los hijos y dicen, oye, mamá, vente el fin de semana. Muchas veces pasó y fue curioso darme cuenta por qué, ¿no? Ajá, ¿por qué? Y lo que les voy a platicar pues no es así como tan agradable, pues, pero es parte de la vida, de la biología, ¿no? La incontinencia, fíjate, bueno, ya una vez que se sienten en confianza, los hijos se los quieren llevar el fin de semana a algún lado y dicen, no, invítame a comer y me regresan a mi casa. Okay. Eso para mí era maravilloso, pero el darme cuenta por qué fue... a las enfermeras, las señoras les platicaba, las señoras somos más platicadoras, los hombres no tanto, entonces platicaban con las enfermeras, ¿no? Y es darte cuenta que es por la incontinencia, o sea, no es una situación agradable, es muy común. Estábamos leyendo que desde los 25 años puede suceder, ¿no? Entonces... Sí, hablamos que yo no sé si ha crecido la incontinencia, no sé si... No tengo ni idea, porque mi abuela y mi bisabuela, o no me acuerdo yo, o nunca me lo dijeron, pero no usaban pañales, ¿no? Ahora los pañales de adulto es así como toda una industria. Y bueno, en ese entonces ni había pañales, ¿verdad? Pero bueno, el tema aquí es ya, o sea... Yo tengo un hijo, hoy tengo afortunadamente una nuera y 2 nietos, pero suponiendo que son un encanto y son un encanto, pero en la situación de llevarme a vivir a su casa, y yo soy incontinente, imagínate. O sea, hay veces que no te puedes cambiar el pañal, o sea, depende cómo estés, ¿no? Porque hay varias enfermedades, hay Parkinson's, hay cosas que te vuelven rígido, ya no puedes caminar, o sea... ¿Cómo es? Entonces, en ese sentido es parte de por lo que es por el pudor. Para ellos es muy difícil que los cuiden los hijos. Es como mantener ese pudor, esa pudor dignidad, y tu privacidad. Tu privacidad. Uh-huh. Claro. Es muy difícil de soltar. Es una pérdida, yo creo que de las más fuertes. O sea, es un duelo fuertísimo, ¿no? Tu independencia. Me acuerdo cuando mi mamá ya estaba mal. Una vez vino mi hermano y él, pues, la bañó, la vistió. Y ella amaba, o sea, es su héroe, ¿no? Su hijo. Pero es una sensación, ¿sabes? Que yo sé que ella le pudo, ¿no?
¿Le dio pena? Sí, le dio pena, claro, le dio pena, ¿no? Porque yo creo que también, no sé, ¿cómo es esto de la parte de envejecer, ¿no? El que hay un momento en donde las personas mayores son conscientes de que están perdiendo sus facultades, ¿no? Y cómo es el humor en ese momento. Mi mamá estaba muy enfadada, triste, tal, porque ya no puede agarrar esto porque se le cae, no se puede levantar. Pero la mente está al 100 y el cuerpo no responde. Y entonces tienes como una rebelión de decir, ¿no? Y están enfadados. Pues sí, o sea, tú piensas ahorita, yo me ha pasado, ¿no? Que creo que estoy muy bien, me siento más joven. O me siento igual, ¿no? Que antes. Y de repente hay algo que ya no puedes hacer. Sí. Y entonces ir aceptando, por eso te digo que la sociedad no te prepara. No te prepara. Te prepara a mantenerte joven, pero no te prepara la tendencia, digamos, no es a que tú planees la vejez, que sea un momento de la vida respetable. Dicen que en las culturas orientales, no lo sé bien, pero he oído que son los sabios, ¿no? Ahora no, ahora pues casi, ya abuela, cállate. O sea, es un poco la consecuencia de una educación que nosotros mismos dimos, ¿no? Porque nosotros educamos a nuestros hijos. Cuéntame de eso, porque está bien interesante. ¿Cómo va a ser la relación de nosotros con la generación que estamos educando? Porque si nosotros ya tenemos con la generación de arriba, con nuestros padres, que hay a veces huecos y eso, ¿cómo va a ser estamos preparando a nuestros hijos y a la siguiente generación para la muerte? Para cerrarlo de antes, no nos estamos preparando. Y luego, agrégale esa parte, ¿no? Somos una generación que, como dicen, somos la generación obediente. Obedecemos a los papás y ahora a los hijos, ¿no? Entonces, somos súper obedientes. Y al hijo lo quisimos cuidar tanto con esto de la inseguridad, supongo que tiene mucho que ver, que tienes a tu hijo en capelito, ¿no? Y que no se siente incómodo para nada. Y teníamos menos hijos. Entonces, si vienes de una familia de 6, pues ya a partir del tercero yo creo que ya un poco daba igual y el de arriba le decía al otro. O sea, es una dinámica muy rara. Además, yo solo tuve un hermano y tuve un hijo, y mi hijo tiene el síndrome del niño único que quiere 6, ¿no? Porque tiene ese síndrome. No quiere estar, o sea, no quiere, yo creo que no la pasó bien. Siendo solo. Ajá, exacto, la pasó bien, pero no en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros educamos a los hijos protegiéndolos mucho y no haciéndolos sentir incómodos. Y cuidar a un adulto mayor, como estamos diciendo, pues es súper incómodo. Entonces es algo que ellos van a evitar, van a lo máximo, porque también, vendría aquí al caso el tema de que siempre esta reflexión he tenido a partir de que tengo tanta relación con adultos mayores. ¿En qué momento te vuelves papá de tu mamá o de tu papá? Exacto. O mamá, yo en mi caso, mamá de mi mamá, ¿no? Ajá. Entonces, en un momento, o sea, tu papá y tu mamá son tus autoridades, ¿no? Ellos siempre solucionaron todo. Uh-huh. Y tú te rehusas a pensar que ya no lo pueden hacer. Porque también es un reflejo tuyo, ¿no? O sea, eso me va a pasar. Son, yo creo que, pensamientos que los quieres archivar como en un closet. No les queremos enfrentar, ¿no? Y ver esa responsabilidad. Y entonces, de repente, amanece un día y por algún, a lo mejor, accidente, porque ya se cayó, porque ya se rompió la cadera, porque ya no puede vivir solo, porque, más de una persona se caen y se quedan ahí tirados porque no se pueden parar, no tienen un teléfono, y toda la noche, ¿no? A mí me llegó una señora que estuvo toda la noche y le dio hipotermia, ya mayor, ¿no? Como de 80 y tantos, pero vivía sola. Claro, medio podía cocinar, caminaba bien, pero ya es como un riesgo, ¿no? Si cualquier persona se puede caer, pues ve a mi hermano, ¿no? A los 55, ya un adulto mayor es complicado. Entonces, ¿en qué momento tú tomas las riendas como hermano, hijo o hijos, varios, tú con tus hermanos, de decir, esto tiene que cambiar? O la geografía, ¿no? Tengo una mamá y somos 6 hermanos, y uno vive en Holanda y el otro en Tamaulipas y el otro en todos lados, y hay una que la cuida.
Como decía una muy chistosa, me decía, y mi hermano desde Holanda me mandaba el Facebook de, le tienes que dar a mi mamá un té de tomillo con jengibre, con 2 granitos, no sé qué, hervirlo 4. Y es buenísimo. A ver, ven, hazlo, ¿no? O sea, ven, ven a hacerlo y dáselo, ¿no? Entonces, el que el que está a cargo es el que siempre busca la otra opción, de tomar la opción de una casa, ¿no? De juntarlo con otras personas. Porque además tú te vas a trabajar y dejas a tu mamá, pues a lo mejor con una persona que la cuida, pero viendo la tele. Enchufada en la tele todo el día, sin moverse mucho, sin platicar, sin jugar dominó, cartas o alguna cosa, ¿no? Entonces es cuando esa persona es la que empieza a buscar, y esa persona es la más atacada de la familia, ¿no? A la que le depositan toda la culpa de todos, de alguna manera, de no poder cuidar, de no poder estar cerca, o de no tener el tiempo, o de no querer en muchos casos, ¿no? Porque mira, todos decimos los viejitos, los ancianitos, los abuelitos, qué lindos, ¿no? O sea, mi abuela no era linda, o sea, no, y no fueron lindos, perdón, pero... Entonces, tú traes todos estos traumas, todos estos temas, y además hay que cuidarla. Entonces, pues te regañó toda la vida. ¿Qué? Y ahora la tienes que cuidar. O sea, así de querer, vamos, no. O sea, es una situación que sí se vuelve muy compleja, ¿no? Sí. Y ahí viene una culpa, porque no quiero. Y es correcto hacer esto, no es correcto, ¿no? Si parte de esta historia te está inspirando a ver la muerte desde otro ángulo, te invito a que conozcas la historia completa en el libro Adiós mamá, adiós papá, que escribí para mis padres y que está disponible en Amazon, en Mercado Libre y en mi página web, para que juntos podamos vivir la muerte bajo un ángulo, bajo una visión de amor, entendimiento y entrega. Qué interesante, porque ahí están cambiando muchas cosas. O sea, antes nuestros papás tenían muchos hijos, o nuestros abuelos tenían muchos hijos, y siempre había uno que podía cuidarlo en casa. Pero ahora cada vez somos menos hijos, cada vez estamos más desperdigados, las casas cada vez son más pequeñas, los recursos más activos, son todos más activos, ya no está la esposa que puede cuidar, sino que ya están todos trabajando. Entonces, el hecho de que la abuela se queda en casa viendo la tele todo el día y que no venga alguien a decirle, a ver, haga sus ejercicios mentales, dedicarle tiempo. No sabes cuánta gente sí se ha acercado a mí en ese sentido, y como te digo, siempre es la persona más cercana o las que más los están al pendiente, ¿no? Que son los que de repente necesitan un respiro al respecto, ¿no? Y lo complicado que se les vuelve en cuestión de culpa, de crítica de la sociedad, porque está bien fácil, ¿no? Entonces, los tíos, ¿cómo es posible que se les ocurra, no? Los hermanos, a lo mejor, ven a cuidarlo. O sea, si no vas a participar, yo tuve un caso de un muy amigo mío que llevó a su mamá con nosotros. Son varios hijos y todos amigos conocidos míos de mucho tiempo. No, hombre, fue terrible. O sea, para ellos fue terrible. Digo, terrible en el sentido de que tuvieron que aprender a no hacer caso a lo que diga la gente, y ellos actuar en función de lo que ellos podían hacer y de lo que veían mejor para su mamá, ¿no? Necesitaba unos cuidados muy específicos, ninguno de ellos se los podía dar, porque luego sí son cuidados específicos, le cortaron una pierna, había que hacerle curaciones, o sea, era muy... ellos no lo podían hacer, no lo sabían hacer, y lo mejor fue buscar ayuda, ¿no? Y en una casa así, tú puedes ir todos los días. Hay un conocido nuestro, ¿no? Que me llevó a su mamá en su momento, y ella vivía sola. Y entonces él tenía que llegar a su casa y, ya sabes, el gas, mamá, dejaste el gas prendido, o ya no hay gas, o qué pasó, o todo tirado, el excusado tapado, no hay focos. O sea, él llegaba a solucionar, a hacer el chambitas de la casa en vez de visitar a su mamá. Cuando me la lleva a mí me dice, ay, no sabes, o sea, lo que disfruto, porque las 2 horas que puedo venir, está con ella. Estoy con ella.
Le platico a ella. Ella hacía unos jueguitos en un iPad que le llevaba. Ella ya estaba un poco con una cierta demencia senil, ¿no? Por lo tanto, ya no podía vivir sola. Pero la gente se aferra a que eso no, o sea, a no tomar la decisión. Es como, no, nos vamos a morir, te rehusas esperar dignamente o bien preparado ese momento, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué momento es esa línea en donde nuestros papás son responsables de nosotros, luego nos independizamos, pero hay un momento en donde nosotros, además legalmente, somos responsables de nuestros papás? Cuando ellos ya no pueden, o sea, nosotros tenemos que decir qué, cómo, cuándo, todo eso, ¿no? Todo, pero bueno, ¿en qué momento? Pues en el momento que veas que el riesgo de estar solos en una casa empieza a ser alto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no quieren? O sea, porque hay una cosa, en ese momento que decíamos, que notan que se les caen las cosas y que hacen, pero todavía la mente más o menos está bien y no quieren irse, o a lo mejor es, ¿cómo llevas eso? O sea, tú ves a tu papá o tu mamá que está perdiendo facultades, que quizás ya es momento de llevarlo, pero ¿en qué momento dices, oye, ma, te voy a llevar a un asilo? ¿Qué? O sea, ¿cómo funciona eso? Porque bueno, yo creo que es una decisión familiar, tendría que ser que todos estén de acuerdo. Yo sí te digo, así como te digo que la persona que más cerca está del adulto mayor es quien me busca, en el momento que me buscan, haz de cuenta que se van como hilo de media y me cuentan su vida completa. O sea, es como un desahogo así muy chistoso, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta de cómo funciona cada familia, ¿no? Y yo siento que no les preguntas. O sea, tu obligación ya sería, si los hermanos toman la decisión de que ya es un riesgo alto tener a una persona mayor sola en una casa, dependiendo que llegue una persona que le ayude o la persona que la asiste, no siempre llega, ¿no? O se fue o no llegó tarde o alguna cosa, en ese momento ya no es preguntarle, ya es decisión tomada. Y ahí implica un poco la irresponsabilidad en el adulto mayor, ¿no? Si yo nunca me preparé para ser adulto mayor, nunca tomé decisiones de esa parte de mi vida, pero decisiones serias, ¿no? O sea, nosotros criando niños que no queremos molestar, pues yo no quiero molestar al mío, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones voy a tomar para de veras no molestarlo? Entonces, ya en ese momento yo ya tengo mi vida, ya esa decisión que tuvieran que tomar los hijos, como me estás preguntando, ¿en qué momento? Ya no la tendrían que tomar. Tú ya estás en un lugar, ¿no? En el lugar que quieres. Y todo el mundo quiere vivir solo. Sí, qué padre. O sea, por ejemplo, ahorita estamos pensando en Mérida hacer en un terreno puros tiny houses así chiquitos, en donde tú puedas vivir ahí con otras personas de tu edad. Entonces, bueno, si ya me da el torzón, pues ya estoy ahí metido. O sea, mi hijo ya nada más me tiene que ir a visitar, ¿sabes? A lo mejor mandar no sé, dinero, no sé, lo que cada persona, ¿no? Pero es como ya me metí ahí, ya tengo organizado tener enfermera entre varios, o sea, un poco lo que yo tengo ya en Metepec. O sea, yo ahorita tengo 62 años, me vengo a México manejando, no llego, alguien habla para ver dónde estoy. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, si alguien me espera, si yo me caigo en mi casa, ahí está, o sea, alguien me ve, no sé cómo explicarlo. O sea, hay una irresponsabilidad en el no planear tu vejez. Ajá. Fíjate que tuvimos un episodio en el podcast súper interesante con un notario, ¿no? Y hablaba de la voluntad anticipada, ajá, ¿no? De que, digo, yo ya... No tengo ya, gracias a ese episodio, de hecho voy a ir a firmar hoy, ¿sabes? Esa voluntad anticipada donde quiero que me desconecten. ¿Cómo te preparas, Kiki? O sea, ¿qué tengo que llenar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que escribir? ¿O cómo lo tengo que hacer para que mis hijos sepan lo que yo quiero en el futuro? Porque sí, no me gustaría, la verdad, estar en la casa de mis hijos dando, ¿sabes? Prefiero mucho más un sitio así cool con viejitas locas, ¿no? Me encanta la idea.
¿Cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, así como te digo que buscamos vernos jóvenes y me pongo botox y me opero la cara y está perfecto y qué padre que lo hagan, ¿no? Con esa misma intensidad, buscar dónde quiero vivir. Me gusta la playa, me gusta esto, me gusta lo otro. O sea, a lo mejor tienes un chiquititín. Ahorita estábamos viendo, haciendo cuentas, mi amigo y yo, Cristian, y resulta que pues, sale como en 1,500,000 tener un tiny house con 10 casitas, ¿no? En un lugar con 10 casitas. Con ciertos reglamentos y todo, como cualquier privada, ¿no? Pero ya sería como con puro adulto mayor, como que en el momento con servicios de enfermería, que te hagan de comer, o sea, que tú cocinas o te cocinan, o sea, con esa opción. Tú hacer tu propio desarrollo gigante, como de Santa Fe, ¿no? Que es una cosa, no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero el de Interlomas también. Son departamentos y son 80,000 pesos al mes. Más o menos, ¿no? Entonces, eso mismo tú te lo puedes crear en chiquito, cosa con un cohousing, ¿no? O, por ejemplo, tú tienes a tu mamá en una casa sola y tienes 3 recámaras, pues renta las otras 2 y incluso puede ser un negocio. O sea, tú que eres de emprender, o sea, esa misma enfermera que vas a pagar para tu mamá te cuesta lo mismo para 3, ¿no? Entonces tienes uno en cada recámara y lejos de que te sale más barato, incluso ganas dinero, ¿no? Si la casa se presta, porque hay casas que se prestan, hay casas que no. Entonces es un poco, pues hay muchas opciones, pero es medio planearlo tú y que tus hijos estén enterados de cómo son tus planes, ¿no? Entonces ya, yo me voy a ir a meter ahí y ya, si me da el torzón, pues ahí me llevo, o sea, ahí estoy metida ya, o es mi casa de fin de semana por ahorita y pues ya ahí me puedo ir a vivir, ¿no? Oye, y emocionalmente, ¿cómo nos preparamos para ser viejos? Híjole, re mal, creo. Sí. Sí, ¿Cómo, pues ¿cómo podríamos hacerlo nadie mejor? nos queremos ir de aquí, entonces es como una cosa que no quieres pensar. Pero pues te vas a ir sí o sí. Sí o sí. Estás viejo. Si llegas, como dices tú, hay gente que no tiene la fortuna, o no sé. Yo siempre digo que tener el espacio para saber que te vas a morir es importante. La edad no importa tanto, pero bueno, sí importa, pero vaya, no estamos preparados. Es un tema que hay gente que, ay, no me hables de eso, ¿no? A ver, ¿cómo? Eso va a pasar, ¿no? Y va a pasar solo o acompañado en el momento que tengan que pasar. Entonces sí hay que prepararse. O sea, y sí nos vamos a hacer viejitos, ¿no? Sí. Dios quiera, nos hacemos viejitos. Es una guerra que no ganas, ¿no? Sí, es una guerra que no ganas, sí. No, que gana la muerte. Sí. Gana la muerte. Y la vejez en sí, o sea, no te vas a hacer más joven, vas a estar, la condición de un adulto mayor es menos movilidad. Puedes estar, o sea, sí, hay unos que hasta mejor que los levantan pesas, pero son los pocos, ¿no? O sea, la tendencia es tener menos movilidad, pero por algo a lo mejor la biología es así, porque es el momento de reflexionar, no de ser más activo, no sé, es como reflexionar la vida, es ser a lo mejor el sabio de la familia, ¿no? Es que te tomen en cuenta, saber hacer que te tomen en cuenta. Entonces, no sé, hay muchas cosas que yo creo que tendríamos que pensar en vez de querer mantenernos como estamos ahorita o mejor. Sí, ¿no? Que además, una otra pregunta que te quería hacer era, ¿cómo podemos vivir sin culpa cuando tienes a los papás mayores? Porque siento que hay mucha culpa en todo ese tema, porque tienes como una imagen de qué es ser el hijo perfecto que uno no es, ¿no? Ni es el papá perfecto, ni uno es el hijo perfecto. Nadie es perfecto. Las situaciones a veces no son como queríamos y el tener que llevarlos a un asilo genera culpa porque no lo tienes en casa. ¿Cómo has vivido tú esa culpa dentro de la gente que va? Pues mira, en México es altísimo. O sea, hay un tema que yo lo veo geográficamente, ¿no? Número 1, los hijos ya en México, que no pasaba antes tampoco, la mayoría viven fuera, o fuera de la ciudad, o fuera del país incluso, ¿no?
la culpa de que somos una sociedad que todavía no, apenas estamos empezando a considerar la casa de retiro. Yo, por ejemplo, lo consideré, creo, desde que yo inicié mi casa de retiro, porque, o sea, me vi ahí, ¿no? Mucha gente de nuestra edad se ve ya ahí, pero nuestros papás nunca se vieron ahí, ¿no? Entonces, y luego tienes las tías, porque olvídate, también hay un tema de que no es tu mamá, no es tu papá, es tu tía, y es soltera y no tiene hijos. Entonces, eso es un caso interesante también. Pero, ¿y te toca a ti? Uy, sí, muchísimos. Y increíblemente hay gente increíble que se hace cargo de sus tíos como si fueran sus papás. O sea, con la misma dedicación, con el mismo puntualidad, porque yo la verdad nunca he tenido familias desentendidas, ¿no? Unas más, unas menos, pero todas sí se hacen cargo. O sea, yo lo que hago es facilitar, o sea, lo que hacía en el momento que era institución es facilitar todo el cómo hacerlo, el hacerlo, lo que ellos necesitan. O sea, yo nunca me meto en cuestiones de medicina. A mí me dicen, dale este cianuro, y pues yo, como dice Ana, mi enfermera, cianuro, pues sí, si lo dice el doctor, yo se lo doy. No somos doctores, no somos, o sea, no, obedecemos órdenes de la familia. La familia en realidad es la que cuida al adulto mayor a través de nuestras manos, ¿no? O sea, del lugar, de la casa. Entonces, la culpa sí es una situación, yo creo que muy cultural. México está, y Latinoamérica, supongo, siempre nos llega todo como 30 años después, ¿no? El no tener hijos, por ejemplo. En Europa dejaron de tener hijos hace años, ahora ya están teniendo hijos, pero nosotros ya dejamos de tener hijos y así vamos atrasados, ¿no? Entonces, en Estados Unidos y en Europa la gente pues, se va y se mete a las casas de retiro. De hecho, estamos llenos de europeos y de gringos aquí en México, en casas de retiros de retiro en las playas, San Miguel Allende, no me cuentes, Ajijic, todos estos lugares, porque la gente ya se hace cargo de su planeación del futuro, de esa etapa, ¿no? Y en México apenas estamos empezando porque si éramos familias muy grandes, todos vivíamos juntos como mueganitos. O sea, una parte de la sociedad, porque hay todavía en México una gran parte de la sociedad que en el interior de la República que pues siguen viviendo como muy en familia, como muy en tribu, lo cual lo veo muy bien yo. O sea, es una manera de vivir muy padre, pero nosotros que estamos en ciudades cada vez nos reducimos más, nos aislamos más de la familia, ¿no? Entonces ahorita es un golpe porque nuestros adultos mayores, nuestros viejos, digamos lo más bonito, porque eso del adulto mayor me cae gordo, nuestros viejos estamos enfrentando esa realidad, ¿no? Y pues no quieren. Obvio, no lo tenían pensado. Fíjate, ahora que estás hablando me recuerda como... bueno, habíamos hablado de eso también, ese paralelo, ¿no? De que cuando nosotros éramos chiquitos, nuestros papás nos llevaron al kinder, ¿no? Uh-huh. Nos llevan al kinder y era, bueno, vas al kinder, no es... No, y te jodes, hijito. Claro que no quiero ir al kinder, sí, quiero quedarme aquí en casa contigo, no me hace falta ir al kinder, yo aquí estoy muy bien. Kinder? ¿Quieres ir al kinder? No, vas al kinder. Y hay y es un drama, ¿no? Ese momento de separación donde la mamá dice... hijo, ¿no? Así, ay, mamá, y entra la culpa. Y lloras más tiempo que el niño, pero... Sí, lloras más tiempo que el niño. Pero luego ya al día siguiente el niño está feliz y es, venga, vamos, ¿no? Y me parece que es un poquito mismo al revés, ¿no? Es parecidísimo. Eso me lo dijo un Salvador Justo, genial el hombre, el que decía que qué maravilla era visitar a su mamá cuando no tenía que solucionarle todas sus cosas de la casa, ¿no? Él fue el que me lo dijo y así le dijo a ella. Y tú me llevaste al kinder y ahora tú te quedas aquí. Y punto, no cuestiones. No me preguntaste mi opinión del kinder, yo no te pregunto tu opinión, punto, y se acabó. Es la etapa de la vida, ¿no? Sí, hay unos casos muy chistosos. O sea, yo tuve unos que se casaron ahí. Genial, pero... ¿Que se casaron? Ay, cuéntame, por favor, eso. Ese estuvo impresionante porque hazte cuenta que yo tenía un señor ahí que se llamaba Don Alberto, 90 años más o menos, boina, elegantísimo, con su... ¿Cómo se llama esta cosa que se pone aquí en paño? Bueno, el asunto es que de repente entra una señora que se llama Marta, soltera de toda la vida, guapa, ella 80 años. Y en el momento que la vio así como la concha, que ya la chupé,
¿me la sientas aquí, por favor, aquí? Y yo, sí, ok. Ahí la senté y él empezó a tener. Entonces la otra estaba, ay, es que, don Alberto. Y le digo, ¿te gusta? Es que no, él es casado. No, no es casado. Es divorciado 3 veces, pero... divorciado. O sea, soltero con soltero. Ahora se dice soltero, Marta. Bueno, ya total, pasa este romance, ella no sabía cómo, no sé qué, y de repente un día había una misa en la casa porque una señora cumplió años y entonces mandamos traer al padre y pues les hacían la misa ahí. Y ves a don Alberto, de 90 años, desfilar con la Marta de la mano hacia el padre. Él le dice, ¿qué tengo que hacer para casarme con ella? La hija de el sobrino de ella no estaba porque era tía. Es de lo que te digo, es una tía de un personaje, de un cuate, ¿no? Y entonces, pues se casaron. Por la iglesia nada más. ¿Ahí? En ese momento no, gran boda en la iglesia, vestido blanco, porque ya era su primera vez. Oh. Él era su 4ª vez. Y a los 3 meses él falleció ahí. Bueno, vivían ahí conmigo. Le hicimos un suite matrimonial, matrimonial. Y resulta que él falleció a los 3 meses. Sí, toda una historia de don Alberto y Marta, sí, encantadores. Cosa tan bella. Y luego ya falleció ahí con nosotros también. Oye, ¿y has notado, por ejemplo, cuando están los viejitos en su casa solos y que, como me decías de Salvador, ¿no? Que estaba en su casa, de repente, o en casa viendo la tele, y van contigo y empiezan a convivir con otras personas, empiezan a tener, por lo que oigo, un maestro de historia y que traes a personas que les hablan de muchas cosas diferentes? Me imagino que vuelven a usar su mente. ¿Qué cambios? ¿Qué cambios notas? A usarla, o sea, van usando la mente, están mucho más empiezan, te digo, llegan con miedo. Luego llegan así como medio atrofiados, ¿no? De socializar, de volver a... Incluso, por ejemplo, una vez una señora me dice, yo no me baño antes de desayunar, ¿eh? ¿No? ¿Está bien? Cada quien. Por si acaso. Cada quien. Llegaba en bata a la mesa del desayuno a las 10 de la mañana y todas ya estaban peinadas, pintadas. Empieza una... Entonces, de repente me dice, oye, mejor si me quiero bañar antes de desayunar. Sí, está bien. O sea, lo que tú quieras, ¿no? Entonces empieza, otra vez somos competitivos. El humano somos así y no nos queremos quedar atrás. Entonces, la clase de historia, entonces uno dice, entonces la otra se pone a leer, ¿no? Yo estoy un poco en contra de los lugares en donde los traen como en la escuelita, ¿no? Porque, bueno, ya cursaste una vida y ya, bueno, yo. Cuando abrí la casa, la primera señora que llegó, que era una maravilla de personaje, ella nos fue marcando lo que a ella le gustaba. Y la casa siempre ha sido como a ella le gustaba, ¿no? Un poco la gente sí empieza a pedir, no quiero ir, no quiero esto, no quiero lo otro. Pero la clase de historia, por ejemplo, clase de manualidades, a ver, no. O sea, toda mi vida hice eso, no, gracias. Entonces, de repente hay gente que sí, el que quiere tejer, teje, ¿no? La que es tejedora, pues es tejedora, ¿no? Y está platicando, pero teje. Entonces, sí hay una competencia, sí hay un desenvolvimiento. Es como cuando tú vas con las amigas, ¿no? Pues te arreglas, vas, platicas, o sea, es volver a recordar cosas. Luego tienen demencia senil y te platican la misma cosa 4 veces y todas ellas tienen la capacidad de sorprenderse cada vez de lo mismo, ¿no? Es muy interesante, pero sí vuelven a desarrollar, vuelven a acordarse, vuelven a platicar y dejan de ver tele, por ejemplo. Yo nunca he visto así que alguien esté clavado con la telenovela, ya no. O sea, ven la tele como porque algo que hace ruido y ahí se mueve algo y medio te distrae un ratito, pero no, o sea, sí es muy interesante ver cómo convivir con gente de nuestra edad, gente de nuestro... de tus intereses. De tus mismos recuerdos, de tu misma música, ¿no? Claro, de tus intereses, claro, ¿no? Claro. Finalmente nos gusta hacer nuestras tribus, ¿no? Con gente similar a nosotros y la volver a dar esa oportunidad. ¿No? Claro, es verdad. Qué hermosura. Oye, y cuéntame, así un poco para ir cerrando. O sea, me comentaste que has estado en más de 15 muertes, presenciado más de 15 muertes, estar en ese momento de partida. ¿Qué sientes? ¿Qué vives en ese momento? ¿Ha habido un patrón similar en ese momento que se van? ¿Hay algo muy profundo ahí
que hayas tú podido descifrar en ese momento de partida? Creo que es algo que siempre hemos sabido, simplemente es cuando lo vives, es como la primera señora que se murió, es una historia muy linda, era una señora que trabajaba con unos españoles, ella fue la persona de limpieza en una casa de unas personas con mucho dinero y hasta el último día se lo agradecieron y la llevaron ahí conmigo y que la cuidáramos, ¿no? Y ella fue la primera persona que vi morir. Y además ella era especial para las enfermeras porque se sentían muy conectadas con Meche, ¿no? Y cuando vi que ella falleció, Yana, la enfermera, como que necesitaba que eso no pasara. Que no muriera. Que no muriera. Y le dije, Ana, ya. Yo no soy doctor, no soy enfermera, neófita para el tema, pero ves que ya no está la persona. O sea, es algo impresionante ver cómo de ahorita para ahorita algo ya no está. O sea, ya no son ellos. Sí, es su cara, es su cuerpo, no están. Ese misterio es para mí así lo que hoy me ocupa, ¿no? En mis propias teorías, pero eso es lo que yo he visto, ¿no? Y que cada vez se acepta un poco más de que todo se ha hecho muy frío también. A partir de la pandemia, siento yo que la muerte se volvió algo como menos concurrido, más frío, se dejaron de hacer velorios, se dejó la gente ya no va. Es como que siento que a partir de ahí se hizo como muy poco atendido el hecho de rendir un homenaje a la persona que falleció, sobre todo en las ciudades. Porque yo vivimos donde vivimos, ¿no? Pero he ido mucho a los pueblos vecinos y sí es otra cosa completamente diferente. Y hay rituales, o sea, cuando las personas que saben que ya es un momento, que ya es inminente, de que faltan minutos, horas para que se vaya, ¿has vivido alguna persona que haga algún tipo de ritual, que haga algo? No. Uh-huh. Solo no. O sea, es lindo ver cuando alguien como que internamente acepta y solo lo transita ese momento como en paz. Hay gente que sí pelea más, ¿no? Que los ves que sufren más. Han sido como 4, así que 2, 3 horas de verlos como aceptan el transitar el momento, ¿no? Es lo que yo siento cuando los veo, cuando los observas, ¿no? Fue hace poco que de 2 de la mañana a 5 de la mañana estuve con la tía de una muy amiga mía que vive ahí conmigo y pues sí, así, tranquila, aceptando todo. Es un momento cuando se no fue te dice nada, mamá, pero es un bajar todos los ¿cómo se llama esto? Se me fue ahorita la presión y sí. Bueno, cuando se fueron mis papás, yo sentía como... Yo estuve y he podido presenciar tres muertes y en los 3 casos era una sensación de amor, de luz, en mi caso así lo experimenté, ¿no? Y fue para mí una cosa que cambió mi vida tanto que por eso se llama morir es vivir, ¿no? Porque nos enseña, por lo menos a mí, esta parte de que al ser la vida finita, al ser la vida, al ver que alguien se muere, te das cuenta de que es finito y enfocas, ¿no? Y quieres hacer tributo, quieres poder aprovechar estos momentos de vida que nos queden y cada uno en sus fases. Es finita esa relación. ¿Qué hay después? No, porque es justo lo que yo entiendo que no es finito para algo. Ese sería otro tema para 6 tequilas o alguna. Bueno, pero pues luego lo hacemos. El asunto sí es ver cómo les bajan los signos muy despacito y es pues es una aceptación de ese momento que todos realmente vamos a, o sea, en el momento que naces, pero tener ese privilegio. Y es justo lo que hablábamos al principio, ¿no?
Para mí es un privilegio tener ese momento de transitar, cada quien a su manera, en esa aceptación. No de repente encontrarte con que, como en Ghost, ¿no? Sí. Ya me morí y no lo entiendo, ¿no? Sí. No sé si eso sea o no. Me decía mi mamá, oye, nena, tengo miedo. Cuando estaba allá, dice, tengo miedo. Y le digo, ¿de qué tienes miedo? Y dice, es que no sé, ¿qué pasa si no hay un más allá? ¿No? Me decía, ¿qué pasa si no hay un más allá? Le digo, híjole, ma, no lo sé, pues ya me contarás. O sea, si sí hay, por favor, regresas y me cuentas. Avisa. Y yo siento que sí ha venido, ya te contaré, pero yo siento que sí ha venido un par de veces a contarme. Pero eso estoy segura que sí. Yo también. Yo no he visto a nadie, no los voy a ver nunca, pero sé que sí. Sí, sí. ¿No? Pero ya seguro sí. será eso para nuestra segunda temporada, seguro, el poder hablar de eso. Es todo un tema. Y para cerrar, cuéntame, ¿qué has aprendido? ¿Qué quisieras compartir a las personas que están escuchando acerca de tu experiencia cuidando a adultos mayores? Si pudieras darles un consejo, si quisieras, ¿qué consejo le darías a las personas que están escuchando? Que puede ser que lo necesiten para ellos o para sus padres. ¿Qué consejo final quisieras compartir? Sería el prepararnos, ¿no? O sea, preparar a nuestros viejos y nosotros prepararnos para ser viejos sin vivir este momento. O sea, tampoco vas a futurar todo, pero es importante en familia tener una planeación tanto de nuestros viejos y con nuestros hermanos o quien sea de la familia que nos rodea, así como de nosotros mismos con nuestros hijos o cada quien su circunstancia, ¿no? Pero sí sería eso, y ir aceptando que también vivir en comunidad es importante. Yo sí recomiendo muchísimo vivir en comunidad, como sea que lo quieras. O sea, puedes invitar a gente a vivir a tu casa, puedes irte a una casa, puedes optar por un resort de estos así súper, si te alcanza. Yo lo siento muy fríos, pero cada quien. O ir planeando tu lugarcito, a lo mejor con una amiga, con dos, o sea, siempre tener como planeas un embarazo, como planeas tu matrimonio, como es otra etapa y no la podemos evitar, y para allá estamos transitando ese camino. Cuando nos llegue ese momento, que ojalá me llegara de la manera que yo me entere que me está pasando, me encantaría, pero en ese transitar, pues sí, que sea algo que yo decida, como yo lo decida, lo más que se pueda, ¿no? No siempre se puede todo, pero en una comunicación con la familia, con los hijos, no evitar el tema. El tema es, como dicen, bueno, la frase que más me ha calado es que lo único que tenemos seguro en la vida es que te vas a morir. No, es que tú vas a estar contigo hasta el día que te mueras. Y eso está muy... Porque a lo mejor está tu mamá, a lo mejor está tu hijo, a lo mejor está tu hermano, a lo mejor no, a lo mejor, pero tú sí vas a estar contigo. Entonces, ¿quién lo tiene que planear? ¿A quién le tiene que gustar? A ti. No a tu hijo, no a tu sobrina, o sea, lo más platicado posible. Ese sería mi consejo. Pues a mí me ha encantado, porque me ha gustado mucho la forma de ver cómo tú estás visualizando este nuevo futuro. Yo en mi caso sí lo tuve en casa, pero porque finalmente tuve como un asilo en casa, pero estuvo muy sola, muy sola. Solo con la señora. Estuvo muy feliz porque tú estabas cerca. Estaba cerca. Eso está padre, pero... Sí, pero en mi caso... No creo que se repita el caso, y bueno, ya luego hablamos. Mira, nada más una última cosa. Todo el mundo decimos, es que todavía me falta. No sabe, o sea, ¿cuánto? Yo, por ejemplo, a los 62, ¿no? Está padre que yo cierro mi casa, me voy a San Miguel, regresé ayer de San Miguel, me voy a Acapulco la semana que entra, o sea, pero yo cierro mi casa y dejo mis perros encargados. O sea, vives con otras personas, todos nos cuidamos, ¿no? Entonces no es como, ay, ahora dónde bajarme, o sea, es ya.
Y entonces hasta tú lo disfrutas más, ¿no? No, ya que estoy tullidita, ahora ya me voy. No, sí, es antes. Mientras tú es tengas cuando la tú decisión. lo puedes disfrutar. Bueno, ese es mi consejo, ¿no? Oh, qué maravilla, Kiki. Además me encanta porque Kiki conocía a mi papá, a este señor de aquí. Sí, don Pedro, un encanto de persona. Sí, era. Me hacía jugar ping pong todo lo que podía. ¿Sí? Sí, no, bueno, me sacaba. Acuérdate que era el encargado. Sí, claro, él era el encargado. No, bueno, él era feliz con los jóvenes, bueno, era encantador. Era encantador. Y mira, o sea, tan encantador que le dediqué un libro por todos sus aprendizajes y todo lo que nos enseñó. Que me hiciste favor de donarme todas las cosas que eran de tu papi. Que eran de bueno, papá. las recibí con un cariño porque yo sí lo conocí y lo recuerdo con muchísimo cariño. Pues mira, aquí está mi querida. Y este libro dedicado, esto es para ti. Gracias. Y muchísimas gracias por haber sido parte de la vida de ellos y de conocerlos y por compartir todo lo que sabes, toda tu vivencia, todo tu cariño con todos los que estamos aquí. Pues fue muchísimas un honor gracias. para mí conocerlos. Un honor va a ser leer todo esto que tú escribes y revivir contigo la vida de ellos. Pues muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí, por tener la oportunidad de decir pues lo que he aprendido y me encanta platicarlo. Y por hablar de las netas, de que nos vamos a hacer mayores. Nos vamos ¿Qué a hacer creen? ¿Qué crees? Perdón por el spoiler. Pero, sí. Perdón por el spoiler. No sé si vamos a ser viejitos buena onda o viejitos brujos, así. Seguramente. No sabemos. Seguramente. Pero está bueno. Me encanta la idea de decidir nuestro futuro. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Esto ha sido Morir es Vivir. Soy Rosemary Martínez y nos vemos en la próxima.